épocas artísticas más importantes para Europa fue el Alto Renacimiento. Dentro de esta gran tendencia artística se encontraron grandes maestros de la pintura y la escultura, entre los cuales destacan Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Durero y otros más. La obra con la que intentaremos entender a fondo este periodo artístico y analizar sus características es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Lo primero que debemos destacar de esta obra es la dedicación que hay en cada detalle. En la creación casi perfecta de la comida, los platos sobre la mesa, la tela y vestiduras de cada apóstol. Y esto se debe a la pasión que Leonardo tenía por la observación, el detallar la naturaleza tal cual es, no solo como artista, sino como pensador. Pues el Renacimiento trajo consigo un pensamiento humanista, en donde el hombre toma protagonismo de su mundo y las escenas bíblicas se acercan más al espectador, mostrándonos a esas deidades como seres humanos. La Última Cena ejemplifica esta característica del Renacimiento con una gracia inigualable, pues el detalle no se encuentra únicamente en los decorados de la mesa, sino en cada una de las expresiones, posturas y gestos que transmiten la confusión y tristeza de los apóstoles al escuchar de la boca de Jesús que uno de ellos lo traicionará. Leonardo, como muchos otros artistas del Renacimiento, tenía una obsesión por otorgar vitalidad a sus obras. Tal característica se aprecia en la forma en la que están construidos los personajes, el movimiento de los brazos, los gestos angustiados y la gama de emociones que podemos apreciar en sus rostros, las diferentes posturas del cuerpo, y que cada uno de ellos está puesto de la manera más armónica, pues Leonardo, además del detalle, se apasionaba por la composición clásica. El Renacimiento, como su nombre lo indica, es el renacer. En el caso del arte fue recoger varias de las características del arte clásico como principios esenciales del arte renacentista. Entre esas características se encuentran los principios de la composición, la simetría matemática en la representación del cuerpo y también la idea de perspectiva, separando las figuras del fondo para crear todo un espacio que apela a la realidad y genera la sensación de vida, enmarcada en un momento determinado. De estas características está llena La Última Cena. Leonardo usa la matemática para generar un espacio armónico en cada figura y ventana. Utiliza la perspectiva para crear un espacio tridimensional, con el fin de que a la vista de otros parezca un lugar más en la sala. El uso de la luz también es esencial en esta obra, pues ayuda a reafirmar la tridimensionalidad, realza los detalles de cada uno de los apóstoles y mantiene la idea de lo divino. A pesar de que Da Vinci era de una tendencia más humanista, intenta no alejarse de la representación divina de Jesús, con sutiles detalles como enmarcarlo en el centro de la ventana, en un cierto tipo de aureola. Otra característica a resaltar es el uso que hace Leonardo del dibujo para crear la composición. No solo era hábil con el pincel, sino que también era especialista en el dibujo detallado, lo que le permitió crear toda esta atmósfera llena de vitalidad y emociones psicológicas profundas, además de la creación de cuerpos bellos y armónicos que solo en la antigüedad y en el arte renacentista se pueden apreciar con claridad. Este proceso de renovar una vez más los conceptos artísticos de la antigüedad que caracterizaron el arte de Italia y Roma tuvieron trascendencia no de la misma forma en el arte del norte de Europa. Para ejemplificar el arte renacentista en los países nórdicos de Europa nos encontramos con un artista de gran precedencia y una de sus obras que demuestran los conocimientos adquiridos tras su viaje al sur. Estamos hablando de Durero y su cuadro Adán y Eva. En el caso de Durero nos encontramos también con una escena bíblica. Sin embargo, sus características técnicas difieren por completo de Da Vinci. En esta obra se nos muestra a dos figuras humanas esculturales, inmersos en lo que se alcanza a ver un paraíso tropical. Sus cuerpos están desnudos y posan sobre una de sus piernas, una postura común en el arte renacentista, pues intentaba con esta crear la sensación de vitalidad. Además de su postura, vemos cómo sobresalen los músculos y se busca una belleza clásica, similar a cuadros como los de Rafael. Y eso es gracias a los viajes que Durero realizaba al sur de Europa, en donde se encontró con grandes artistas italianos que lo inspiraron y llenaron su imaginación con nuevas técnicas de dibujo y composición. A pesar de que en Italia el dibujo, la composición y la belleza armónica eran esenciales, para los artistas del norte era una novedad encontrarse con fórmulas matemáticas para representar al hombre. Sin embargo, podemos observar que Durero realizó una belleza idealizada al igual que Rafael, y conformó así los cuerpos un tanto rígidos en su postura y un tanto desproporcionados en su belleza.
A diferencia de Italia, en donde el dibujo era fundamental para la composición, los artistas del norte pensaron que más allá del dibujo eran el color y la luz los que podían crear una armonía en toda una composición. En Adán y Eva de Durero observamos cómo la luz juega un papel muy importante. Separa las figuras del fondo y crea esa sensación de profundidad característicos del arte italiano. Un juego de luz y sombras proporciona el volumen sobre los cuerpos, dándole tridimensionalidad a los músculos y resaltando aquí y allá detalles que conforman una composición armónica. En comparación con la Última Cena, la vitalidad en los cuerpos es en menor medida. Hay un poco de artificialidad en sus actitudes, pero esas características toman menor valor cuando advertimos que Durero no abandonó su técnica por la imitación del arte italiano. Como lo mencioné anteriormente, la belleza del cuerpo para los nórdicos no estaba en la matemática de los cuerpos y la composición no estaba en el dibujo. Estos artistas fueron grandes maestros del color y la luz, y por medio de estos entendieron que existía otra clase de composición y armonía. Para finalizar, hablaremos del tema de la secularidad en las dos obras. Habíamos mencionado las tendencias humanistas en Leonardo y que la Última Cena junta la idea de lo divino y lo humano para acercar al espectador. En este caso hay una unión entre la secularidad y la idea de lo divino. En el caso de Durero, la secularidad se evidencia en mayor medida, debido a que su intención era representar dos cuerpos humanos de forma armónica y bella, mas no exaltar la idea de lo divino a pesar de que representaba una escena bíblica. Y dando pasos agigantados en la historia del arte, nos trasladamos a una época ubicada entre el siglo XVI y XVIII, donde nos encontramos con la Ilustración, época en la cual la razón y la comprensión de las leyes del mundo que nos rodea empezaron a jugar un papel importante en el desarrollo de las artes de aquellos tiempos, donde la superstición empezaba a quedar en el pasado y el hombre se definía como un ser de razón. Y qué mejor forma de exponer dichas influencias que analizando el trabajo de dos grandes artistas como lo fueron Salvador Rizo Blanco y Frederick Edwin Church. Pero antes de poder introducir la obra de nuestro primer artista, debemos conocer un poco acerca de los acontecimientos históricos que se desarrollaron a lo largo de España. Influido por el desarrollo agrícola francés, el cual había sufrido un fuerte avance debido a las influencias del pensamiento económico fisiocrático, el cual reconocía la naturaleza como la fuente de riquezas de los pueblos, el rey Carlos III decide apoyar una expedición en el reino de Nueva Granada, con el fin de inventariar la rica naturaleza de las tierras, expedición que pondría en manos de su médico personal, el sacerdote José Celestino Mutis, y es en dicha expedición en donde se desarrolla la primera de nuestras obras. En primera instancia encontramos la obra de Salvador Rizo Blanco, una lámina que representa la Muticia clematis, una singular flor trepadora que crece en el suelo colombiano. Como podemos observar, Rizo pinta de manera detallada y clara la morfología de dicha planta, además de agregar en su composición los diferentes momentos de vida, tanto de los capullos como del tallo y las hojas. Dichas características en sus obras no son banalidades, ya que ubicándonos en el contexto histórico de la Ilustración debemos entender el arte como una herramienta para educar, impartiendo conocimiento. De la misma manera, en su contexto histórico, Rizo realizaba este tipo de obras no solamente con un fin artístico, sino también con un propósito científico, siguiendo los objetivos de José Celestino Mutis, quien buscaba que sus artistas crearan obras tan llenas de naturalidad que al observarlas al otro lado del mundo transportaran a quien las admirara a los páramos de la Nueva Granada, permitiéndolos conocer de manera completa el ciclo de vida de la flor. Es por ello que debemos apreciar de igual manera el uso de los colores en esta pintura, donde la variación de las tonalidades hace alusión a diferentes periodos de madurez de la planta, además de servir como herramienta para identificar una flor que posee una morfología similar a otra. Pero sería un error apreciar esta obra únicamente por su valor científico y todas las características que se desarrollan en pro a ello, ya que Rizo no solamente era un botánico, también era un artista. Es por ello que en esta magnífica obra conserva un balance entre lo estético y lo científico, ya que posee una construcción subjetiva propia del artista. La armónica composición de los tallos y el presente ciclo de vida en un solo momento alejan la obra de un carácter naturalista, ya que no observamos una representación fidedigna de algo existente, sino una composición idealizada. Ahora, abriéndonos paso hacia 1859, podremos encontrar a un talentoso artista americano perteneciente a una escuela de arte con un carácter más romántico el que poseían las obras de Rizo, y me refiero a Frederick Winston Church, un artista estadounidense perteneciente a la escuela de Río Hudson.
escuela la cual formaba a sus artistas para llevar a cabo un manejo poético de la luz, ya que su objetivo principal era evocar a los sentimientos del ser dentro de la naturaleza, apartándose del característico ideal de la ilustración, pero es por esta misma razón que George es un artista tan único. Influenciado por las publicaciones de Alexander von Humboldt, un geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano, quien era el responsable de las grandes olas de viajeros de diferentes partes de Europa al continente americano por sus publicaciones acerca del paisaje y la naturaleza que allí se encontraba, George viaja a la Nueva Granada, recorriendo lo que hoy conocemos como Colombia y Ecuador, recopilando información de las diversas faunas que encontraba en las variadas regiones, para luego volver a su estudio en New York, donde daría vida a tan majestuosa obra como lo es El corazón de los Andes. En esta obra, George hace uso de la luz de manera sublime, contraponiendo los diferentes términos de la espesa jungla que se disipa en la lejanía, sin perder nunca la claridad del contorno de la flora, otorgándole al paisaje una sensación de espesura y humedad propia de la región. El contraste de las diferentes tonalidades de verdes y amarillos nos permite apreciar la detallada composición de una flora tropical. Además de esto, la yuxtaposición de lo caótico de la jungla con el aplacado río que fluye de manera pasiva le otorga un carácter sublime al paisaje. Por otro lado, la composición ubica en diferentes términos las salientes de la vegetación, brindándole profundidad. Y finalmente, el cuidadoso manejo de los detalles son lo que hacen de George un artista único, ya que pinta un paisaje que a primera vista se define como una generalidad, pero si apreciamos más de cerca podremos observar cómo la individualidad de cada uno de los componentes vegetales de dicha fauna tiene una precisión fidedigna, cosa que cualquier científico botánico podría constatar, una característica que lo hace destacar sobre otros artistas. Lo sublime es una sensación netamente interna del ser humano frente a una situación de la que no tiene control y se siente fascinado, atraído, pero al mismo tiempo terrorificado, asombrado. Normalmente y desde sus inicios, esta sensación se representa desde la naturaleza y sus fenómenos que hacen parte de lo real. Esta sensación parte del gusto o del disgusto, parte de una sensibilidad implantada en el ser humano en donde se siente impresionado por ellas. Lo sublime también está directamente ligado con la concepción de lo bello, ya que para disfrutar lo sublime es preciso el sentimiento de lo bello. Lo sublime conmueve, lo bello encanta. Se puede decir que la búsqueda de lo sublime es casi que una búsqueda de satisfacción y felicidad, producida por algo que se supera su propio ser, en donde en determinadas condiciones lo terrible y el horror suscita placer, y es por esto que la satisfacción y el horror están tan ligados y hacen casi parte de la definición de lo sublime. Sobra decir que este sentimiento únicamente nos podrá complacer si se contempla desde un lugar seguro, donde no estamos sometidos a sus efectos reales, sino que solo seamos los espectadores. Esta instancia de lo sublime surge cuando los fenómenos de la naturaleza cobran una importancia desconocida en la época del romanticismo. Se presenta como novedad en la historia una representación de la angustia del ser humano frente a los fenómenos naturales o la naturaleza en sí. Se comienzan entonces a utilizar la inmensidad y sublimidad de los paisajes para representar interioridades del hombre y proyectar los estados anímicos en el propio mundo natural. La búsqueda está en encontrar la experiencia de lo absoluto y sagrado, una especie de gracia frente a este poder. Comenzaré hablando de estas representaciones como lo hizo Friedrich en la mayoría de sus pinturas. Como heredero de formas de la pintura holandesa del paisaje del siglo XVII, casi siempre con sus formatos panorámicos extensos en cuanto a terreno, nos muestra gran parte de los paisajes que retrata y siempre el firmamento tomando protagonismo en las obras. En esta pintura, El monje en la orilla del mar, Friedrich utiliza casi que las reglas que tiene sobre sus pinturas al pintar paisajes sublimes. Un hombre diminuto en la mitad de una inmensidad dividida en tres planos que son cielo, mar y tierra. La contraposición del personaje en la pintura me hace pensar en una desolación muy grande frente a tal inmensidad, una especie de trascendencia mística del monje al ver el control que no puede llegar a tener nunca, al enfrentarse con lo real, hasta incluso a llegar a sentirse abrumado, haciéndose reflexionar sobre la insignificancia del ser humano frente a la naturaleza y el mundo, y sobre todo su soledad. Podemos observar un cielo lleno de nubosidad que pareciera que se estuviesen moviendo a una gran velocidad, llevándose las olas del mar consigo y enfureciendo sus aguas. Se nota en la mezcla de colores del mar con el cielo, casi que como una o miles tormentas a lo lejos. El individuo en las obras de Friedrich siempre estarán al borde del paso a los fenómenos. Siempre habrá un límite de tierra que los mantendrá seguros frente al poder atmosférico que plantean la escena, un límite de tierra en donde aún se puede contemplar y sentir esa sensación de lo sublime. Los personajes también casi siempre están de espaldas, mostrándole al espectador aquello que él también está contemplando.
una mera contemplación de una inmensidad donde se proyecta su misma interioridad, tanto la del espectador como la del individuo representado que nos muestra lo sublime del paisaje. Y es en este momento de gracia al encontrarse con tal inmensidad donde se sabe que lo que se está viendo es bello, y es entonces la mezcla de lo bello y lo sublime lo que genera la satisfacción, la felicidad y la gracia, pero curiosamente desde lo terrorífico e incontrolable. Miré ahora hacia los lados de Estados Unidos en la época de la escuela de Río Hudson. Varios pintores pertenecientes a esta escuela que hicieron que el arte paisajista en esta zona diera un giro muy radical. El paisaje pasó de ser un simple fondo en una composición a ser el completo protagonista del cuadro por sí solo. Uno de los grandes influentes de esta ola es Thomas Cole, gran maestro en el paisaje, británico del nacimiento pero con una familia americana, así que se considera un pintor americano. En esta época Estados Unidos estaba en el siglo XIX americano, donde aún es una nación joven en pleno desarrollo, y que en 1861 y 1865 sufren una guerra civil y lo que más peligra es su unidad. Después de la guerra, los pintores de esta ola buscaban encontrar en el paisaje monumentales escenas naturales para representar su ideal de nación unida y paz. Esto no se aleja mucho de lo que hizo Friedrich en sus pinturas, solo que él buscaba representar esas sensaciones mediante el individuo y era algo mucho más filosófico. Aquí, con esta escuela, nos vemos por el lado de la nación, buscando engrandecer y enaltecer la unión. He decidido escoger el estado salvaje del ciclo de Thomas Cole sobre el curso del imperio, una serie de pinturas que cuentan un viaje de la vida, una historia de una derrota desde la maravilla del paraíso en el paisaje, pasando por la destrucción hasta la desolación. Me centraré en el estado salvaje. Viéndola como una pintura individual, me remite inmediatamente al concepto que vengo hablando de lo sublime. El cielo en contraposición a la vegetación de los árboles, esa montaña saliente de las nubes que al mismo tiempo envuelve todo el paisaje haciendo alusión a querer acabar con él. Los colores del cielo tienen una progresión terrorífica a paradisiaca, de derecha a izquierda, con tonalidades grises y oscuras, anunciando la noche y los últimos rayos de luz que pegan sobre la mitad del paisaje. Una composición completa en la que existe un movimiento entre todos los elementos que hay dentro de la imagen, un paisaje abrupto e inmenso, con gran profundidad y que yo como espectador me encuentro enfrentando y observando. Están también la presencia de los indios, con los cuales puedo llegar a tener una identificación por el hecho de ser humanos, pero a los que no me atrevería a acercarme, pues hacen parte de un entorno completamente salvaje, al igual que ellos. La tormenta del cielo y la presencia de montañas, mar y vegetación me hace sentir la necesidad de observar atentamente, admirar e incluso querer estar ahí, pero con el miedo de igualmente lo salvaje que puede llegar a ser. Y entonces aquí es donde llega la noción de la muerte, que hace parte directamente de lo sublime, como el terror y la satisfacción.